Bueno, hay muchos hechos, ¿no? El principal, que el gobierno debería solucionar los problemas de la gente. Y en vez de solucionarlos, le genera todos los días un problema nuevo. Pues un otorgamiento de una vivienda a dedo, práctica cotidiana en este gobierno. No hay que olvidar aquellos primeros 135 ingresos a ACE, la política clientelar que tiene la mayoría de las intendencias del interior del país, que votaron en contra de un proyecto que presentó el Frente Amplio para que no ingresara personal en las intendencias, si no era por la lógica del concurso y del sorteo, y lo votaron en contra. Esto es votar contra la transparencia. Y mientras tanto no aclaran, como desde hace varios meses venimos insistiendo, el caso de Marcet, de por qué se entregó un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Solo la frase indica el problema. Luego no se termina de aclarar las responsabilidades políticas en el caso Astesiano, no solo en el nombramiento, sino en las responsabilidades enormes que se les había dado y en los enormes problemas que derivó, entre ellos el seguimiento de 2 senadores de la República, el seguimiento de alumnos del Liceo 41. No hay una preocupación de estar cerca de los productores en un momento de enorme sequía, ni se le explica a la sociedad a través de una campaña del bien público qué está pasando con el agua, cuáles son los problemas que atraviesa el país con esta situación de agregarle sal, cómo es que se va a resolver la situación de las personas que son hipertensas pero no tienen dinero para comprar agua en el almacén. O sea, gobiernan de espalda a la gente, es algo que venimos diciendo hace un año, pero cada día que pasa el gobierno la complica más. Y Cabildo Abierto fue parte de las políticas de este gobierno, no se puede desmarcar. Es el mismo partido que votó la LUC, la reforma de la seguridad social, que votó la ley de corresponsabilidad, que votó la rebaja de presupuesto para la ANEP, del presupuesto en viviendas. Es decir, en el Uruguay hay 2 proyectos de país, el Frente Amplio y el herrerismo. Y al herrerismo lo apoyan el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Y estas cuestiones son más parecidas a un reality show que a un problema que tiene la gente. ¿Por qué sobre este hecho puntual el Frente Amplio está analizando alguna medida, algún pedido de información, alguna denuncia? Sobre este hecho puntual es evidente que se violentó la ley. Si una ministra le da a título personal a una persona de su mismo partido una vivienda, no está ajustado a la ley. Punto y aparte, como lo ha señalado buena parte del Senado Frente Amplista y buena parte de los diputados que se han expresado. Pero el problema de la vivienda, es fundamental. Pero el principal, que le prometieron a los uruguayos la construcción de 50.000 viviendas y si las encuentran, los felicito. Que le prometieron a los uruguayos ir hacia asentamiento cero y lo que hay es casi cero de políticas para abatir los asentamientos. Estos son los problemas verdaderos de los uruguayos. Y el gobierno no los atendió a través de la ministra Irene Moreira ni a través del presupuesto que el gobierno tendría que haber asignado al rubro vivienda. ¿Nos sorprendió que Manini y Ríos presentaron un documento del año 2009 del gobierno de Frente Amplio para justificar lo que había hecho Irene Moreira en el ministerio? ¿Ustedes lo leyeron? Yo lo leí, no veo que le dé la facultad a la ministra Irene Moreira a otorgar a quien quiera una vivienda. Tiene que tener causa justificada. Me parece que ese documento es un documento de buena calidad que fue aplicado por el Frente Amplio para causas muy específicas, entre otras causas judiciales. ¿El Frente Amplio va a ir a la JUTEP o va a ir a la justicia para que evalúe este caso? El Frente Amplio se va a preparar para construir la alternativa. El Frente Amplio se va a preparar para presentarle un plan de gobierno a toda la sociedad. Este problema que tiene el Uruguay solo se resuelve de una manera, cambiando el gobierno. Y lo que uno siente en la gira por el país, que la gente siente hastío de las políticas que el gobierno ha llevado adelante porque se le rebajó el salario, se le aumentaron los precios de los productos de primera necesidad, solo frutas y verduras aumentaron 50% en un año, se le dio la espalda a la gente que vive del comercio y del trabajo en el litoral, con cero política vinculada a los departamentos limítrofes con la Argentina. El salario de los trabajadores, como fue expresado en el acto del 1 de mayo, bajó durante todo el periodo de gobierno. Y en el mejor de los casos, finalizado el gobierno, un trabajador va a ganar lo mismo que ganaba en el 2019, es decir, media década perdida. Estamos ante un gobierno, insisto, que hace mejor la preparación de las campañas electorales que luego el ejercicio del gobierno, que ha sido realmente duro para los uruguayos. Y lo que hay que preparar es una alternativa. Esto no evita que pueda haber alguna otra acción política, pero la principal
es que haya una alternativa a un modelo que claramente no es el que los uruguayos precisan. A propósito de lo que usted señaló, es decir, la posibilidad de alguna acción política, la bancada o las bancadas en el Senado y en diputados están relevando información relacionada puntualmente con la práctica de otorgamiento de viviendas por fuera de lo que debería ser la regla o la norma vigente? Bueno, en la medida que lleguemos a la información necesaria, y vamos a hacer probablemente solicitud de información, la vamos a brindar a la sociedad uruguaya. Está claro que una parte del gobierno ha tenido opacidad. Hemos tenido opacidad para conocer en el detalle quién tuvo responsabilidades políticas en el caso Astesiano. Cómo se les pasó un elefante blanco de este tamaño en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, que, insisto, nosotros no le estamos dando la dimensión. Siguieron senadores de la República electos por el pueblo uruguayo. Y lo hacía el jefe de seguridad de la presidencia. Hace pocos días, en un audio que se difundió por la prensa, el propio Astesiano decía que le habían roto el pasaporte donde acreditaba que era jefe de la seguridad. ¿Algún momento la presidencia o alguien de la presidencia va a aclarar estos dichos? ¿No es necesario que la gente conozca cuál es la realidad? Si este pasaporte existió, si efectivamente lo rompieron, si existe, porque con algún pasaporte tiene que haber viajado. Y ese documento no puede desaparecer de la faz de la tierra. Entonces, el gobierno tiene muchas más cosas para explicar que logros para mostrar. Y eso es cuando un gobierno tiene un fracaso notorio, cuando tiene que explicar más cosas que la que puede mostrar como éxito del trabajo. ¿Cuáles son las grandes obras del gobierno? Es muy difícil encontrarlas. ¿Dónde están los 136 liceos modelos? Son imposibles de encontrarlos. ¿Dónde están las 50.000 viviendas que le habían prometido a la sociedad uruguaya? Son difíciles de explicar. Ahora, ¿cuál es la salida a esta? Siempre democrática. ¿Creen que no es el quiebre de la coalición? La coalición no sé qué forma va a tener en el futuro, pero son todos partes del mismo gobierno que nos llevó a esta situación que tiene hoy el Uruguay. No pueden irse hoy y hacer de cuenta que ya no le hicieron daño a las futuras generaciones votando una ley de jubilaciones que es muy nociva para la mayoría de los trabajadores. No pueden irse hoy del gobierno, si es que se van, y hacer de cuenta que no votaron la luz, que es muy nociva para los derechos y para las libertades de los ciudadanos. No pueden hacer de cuenta que no votaron un presupuesto y una rendición de cuentas que rebajó el presupuesto educativo, el presupuesto en vivienda, el presupuesto en salud. No pueden hacer de cuenta que no fueron parte de un gobierno que retació el gasto en medicamentos y escasearon los medicamentos en los hospitales, como todos ustedes pudieron ver en algún momento. Entonces, la coalición es la misma, tendrá un formato, seguirá el reality show, no sabemos hasta cuándo, decidirán seguir juntos o no, probablemente dependiendo de los cargos de gobierno. Ahora, digamos, no hay ninguna novedad. Insisto que este gobierno empezó con un director de ACE diciendo que había entrado más de 100 trabajadores para armar desde allí un aparato político. Y ahora, nuevamente, aparece en clientelismo. Y en las intendencias del interior, repito, el clientelismo está como forma de acción permanente en la mayoría de las intendencias. E insisto, cuando el Frente Amplio propuso un proyecto para que todos los trabajadores entraran por concurso por sorteo, el gobierno actual lo votó en contra en el Parlamento. Entonces, ¿quieren transparencia o no quieren? Nosotros les hemos propuesto votar la ley de financiamiento de los partidos políticos para evitar que el financiamiento sea gris. No han querido hasta ahora votar la ley de financiamiento. ¿Quieren transparencia o no? El Frente Amplio está en condiciones de votarlo. Entonces, digamos, llegó un momento en donde en el Uruguay quedan dos alternativas. El herrerismo, que lo apoya Cabildo Abierto, insisto, el Partido Colorado y el Partido Independiente, y el Frente Amplio, que irá a tratar de construir consensos con la sociedad en el mano a mano, en las reuniones, en la presentación del programa durante todo el segundo semestre, que vamos a ir a cada lugar del país a presentar nuestra propuesta programática para que en diciembre se vote el programa y los candidatos que de alguna manera democráticamente saquen a un gobierno electo democráticamente de la mejor manera. Ahora, Pereira, usted habla del gobierno que viene, pero todavía queda mucho de este gobierno. Y hoy el senador Gandini decía que en caso de quebrarse la coalición se generaría una incertidumbre de mayorías parlamentarias que puede afectar la gobernabilidad del país. ¿Usted qué piensa de eso? Que ha sido un gobierno lleno de incertidumbres. Incertidumbre tiene hoy el productor rural que en medio de la sequía no le dan una mano. Incertidumbre y soledad tienen las futuras generaciones que se van a jubilar 2/3 de ellas en peores condiciones que las actuales y a mayor edad.
Incertidumbre tiene el pueblo uruguayo cuando va a la verdulería y tiene que comprar un poco más de la mitad de lo que compraba antes. Incertidumbre tiene la gente sobre las políticas vinculadas al agua y a la falta de previsión y a la falta de información que tuvo la sociedad. Y seguramente tendrá incertidumbre parlamentaria, como la ha tenido durante todo este tiempo, o no la ha tenido durante todo este tiempo. Pero viene una rendición de cuentas que es la última con gasto, ¿no? Y bueno, son decisiones del gobierno que dice que se coaligó para tener un plan y un documento que han presentado, ¿no? Y con esa coalición nos iban a llevar a un mejor país. Y con eso construyeron una mayoría. Esa mayoría se está derrumbando con la falta de apoyo popular, ¿no? Que cada vez se ve más reflejada en las encuestas. Pereira, ¿este es un caso de corrupción? Yo digo, es un caso de clientelismo, claramente de clientelismo. Y ellos ven normal el clientelismo. Ven normal que en las intendencias entren 300 personas y salgan cuando entre otro intendente. Ven normal la ayuda con una bolsa de Portland y una chapa y no una política pública. El problema es que es una política que debería ser perimida en el Uruguay y que los accesos debieran ser al trabajo público por sorteo y por concurso, como de alguna manera lo inauguró el Frente Amplio cuando llegó al gobierno. Entonces hoy puede ver uno decenas de miles de trabajadores que ingresaron al trabajo por sorteo y por concurso y no por el clientelismo o por la tarjeta, como pasó. Esta situación de la vivienda a la que estábamos hablando, cuando llegó el Frente Amplio al gobierno, por estas prácticas clientelares, el banco hipotecario estaba quebrado y 60% morosidad. ¿Saben qué? Ese es el pasado que hay que revisar. ¿Cómo nos entregaron el banco hipotecario? Destrozado. Y parte del clientelismo es esto, darle la vivienda a quienes creen ellos que les conviene. Y lo explicarán. Ellos tendrán que explicarlo. Por eso digo, tienen más cosas que explicar que logros para mostrar, porque de esas 50.000 viviendas ya no pueden hablar más.